¿Por qué no podemos decir que existe una verdadera política de vivienda en este país, en México? Este es un tema bastante complejo con bastantes aristas. Para entender este tema es necesario recapitular y hacer un poco de historia para entender cómo este proceso ha ido evolucionando. Es muy importante identificar diferentes periodos en los cuales la política de vivienda ha sucedido en diferentes etapas y cómo cada etapa ha sido distinta. En un momento más vamos a ver un gráfico que nos explica esta evolución de las políticas de la vivienda a lo largo de los últimos 40 años en México. En este primer gráfico podemos observar cómo Banobras y el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron creados en los años 33 y 43 respectivamente, y cómo el IMSS realizó los primeros programas habitacionales para sus derechohabientes a nivel nacional. A partir de ahí, en los años 40, 50 hasta los 60, se desarrollan diferentes multifamiliares o unidades habitacionales, sobre todo en la periferia de aquel tiempo de la Ciudad de México, y es cuando se construyen proyectos icónicos como el multifamiliar Presidente Miguel Alemán o la unidad habitacional de Tlatelolco. A partir de los años 60 empiezan a consolidarse otras iniciativas y fondos para crear más vivienda. En el 72 surge el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de Trabajadores, Infonavit, y en el 74 el ISSSTE y el FOBISSSTE también se suman a este tipo de fondos. Pero es hasta 1985, a partir del terremoto de la Ciudad de México, que entra una gran presión para desarrollar nuevas áreas y crear nuevos conjuntos donde la gente que se quedó sin casa pudiera vivir. En el 94 se cambia de modelo hacia el modelo neoliberal, y a partir de 1994 es que cambia el modelo, y entonces el Infonavit deja de construir vivienda directamente y se convierte simplemente en un organismo de financiamiento, y son las empresas privadas como Omex, Geo, etcétera, quienes empiezan a desarrollar la vivienda y quienes deciden dónde y cómo construir. Entender un poquito mejor esta problemática. Aquí tenemos un gráfico que habla de Zapopan, es uno de los municipios más poblados de México, uno de los municipios también más ricos del país, y Zapopan es área conurbada a Guadalajara. Zapopan anteriormente tenía una tradición, un paisaje, era llamada antes la Villa Maicera, porque precisamente producía mucho maíz y era la hectárea productiva más, digamos, con mayor cantidad de maíz por hectárea. Esa producción de maíz poco a poco fue sustituida por desarrollo inmobiliario, particularmente vivienda de interés social, debido al gran crecimiento que la zona metropolitana de Guadalajara ha experimentado en los últimos 30 años. Dos municipios han absorbido gran parte de este crecimiento, además de Zapopan, Tlajumulco y también Tlaquepaque. Si bien anteriormente este paisaje natural nos daba un contexto ligado a nuestro patrimonio gastronómico del maíz, en donde la base de nuestra gastronomía pues tiene que ver mucho la importancia del maíz, pues no hemos sabido cuidarlo. Hay una organización en México que se llama Sin Maíz No Hay País, y donde ponen el énfasis en poner más atención y cuidar en la producción de maíz en nuestro país, ¿no? Precisamente aquí vemos un plano donde se ve la zona del municipio de Guadalajara y cómo toda la periferia está compuesta por otros municipios bastante extensos. En el caso de Zapopan, al norte, al norponiente, gran parte del crecimiento se ha, digamos, extendido hacia esta región de la ciudad, y otra gran parte hacia Tlaquepaque y Tlajumulco en los últimos 20-30 años. Entonces hay que entender que hay una relación compleja entre el campo y la ciudad. Esta es una foto satelital que nos permite ver la zona metropolitana de Guadalajara. Este es el norte, esta es la barranca de Huentitán, este es el Nevado de Colima y la laguna de Chapala. Y la zona urbana se ve,
digamos, delimitada su crecimiento, por un lado en el norte por la Barranca de Huentitán, por el otro lado por la zona natural del Bosque de la Primavera, y realmente nada más le deja dos opciones de crecimiento futuro: al Valle de Tezistán, que sería en Zapopan, y a esta parte que es el Valle de Toluquilla y al valle hacia Tlajomulco para el futuro crecimiento urbano. Del año 70, Zapopan tenía 54,000 hectáreas cultivables, principalmente para maíz. Al 2014 solamente quedan más o menos 22,000 hectáreas cultivables, y se estima que para el 2030, de continuar la tendencia, solamente quedan 19,000 hectáreas. Es decir, que más del 50% de la zona natural productiva campesina se ha perdido y se ha transformado a zonas de vivienda, ¿no? Este Valle de Tezistán, con este rápido crecimiento, ha, digamos, experimentado el cambio intensivo del uso del suelo, pero también la pérdida de su suelo agrícola. Esto es muy interesante porque no solamente sucede en Guadalajara, sucede en muchas ciudades de México. Estas son fotografías de la periferia de la Ciudad de México, pero igual sucede o sucedió en Toluca, en Monterrey, en Puebla, en las grandes ciudades de este país, que en los últimos 30 años han crecido en las zonas periurbanas, y que mucho de este crecimiento se ha dado de la mano de la vivienda de interés social. Vemos cómo, de acuerdo a datos de la OCDE, en los últimos 50 años México se ha urbanizado más rápido que la mayoría de los países de la OCDE. Aquí se encuentra México, solamente superado por países como Corea, Turquía y Japón. Pero en realidad este rápido crecimiento de los años 50 al 2010 se vio impulsado por un déficit de vivienda que existía en el país, un gran rezago, pero también por el cambio en las políticas de vivienda que se han dado en nuestro país y que se ha impulsado a través del Infonavit. La familia mexicana tiene en su horizonte una realidad a la cual puede aspirar, que es una pequeña vivienda de interés social, lo cual le implicaría una deuda de a lo mejor más de 30 años, de acuerdo al salario que percibe. Decimos que es una política fallida cuando la productividad laboral de las ciudades mexicanas está por debajo de los niveles registrados en otras ciudades de la OECD. Simplemente vemos aquí Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Tijuana, Mérida, Oaxaca, Durango, Veracruz, todas las ciudades mexicanas por abajo de la línea de tendencia para productividad laboral de otros, en comparación con otras ciudades de la OECD, ¿no? Esto quiere decir que nuestras ciudades están siendo mal planeadas y que esta planeación está creando realidades, por un lado, ciudades difusas, ciudades fragmentadas, ciudades muy extendidas en el territorio, incluso hasta con baja densidad, y ciudades que esta fragmentación territorial ha generado mayores desplazamientos a las periferias, en donde no se están creando los empleos suficientes. Los empleos siguen estando en el centro de las ciudades, por lo tanto la gente tiene que desplazarse de la periferia al centro en busca de satisfacer sus necesidades laborales o de equipamiento. Además, estas periferias, si bien se han urbanizado muy rápidamente, no ha llegado a la misma velocidad con el equipamiento necesario. Es decir, no se ha podido construir la cantidad de nuevas escuelas, nuevos centros de salud, nuevas clínicas que toda esa gente está demandando en la periferia. Y además, al ser cada vez más lejos estas nuevas urbanizaciones de baja densidad, el transporte público tampoco es el más eficiente y tampoco está llegando a muchas de estas colonias. Entonces, los habitantes de la periferia se ven, digamos, viviendo una realidad la cual no es la mejor calidad de vida, y la cual evidentemente hace que pierdan muchas horas del día en trasladarse, en buscar satisfacer sus necesidades en otras regiones, y entonces ahí es donde perdemos productividad y donde la calidad de vida de las ciudades mexicanas no es la mejor.
Fotografías fueron tomadas recientemente en el 2019 en la periferia de Guadalajara. Esta no es Chernobyl, esto no es una ciudad bombardeada, esto es la política de vivienda fallida en México. Esto se llama Clúster 14, está en el municipio de Tlajomulco, zona conurbada del sur del área metropolitana de Guadalajara, y podemos observar una gran cantidad de edificios en proceso de construcción, pero que están abandonados. Edificios que nunca fueron habitados, edificios que nunca fueron terminados, con infraestructuras que nunca se llevaron a cabo, no se hicieron las calles, no se hizo el drenaje. Estas zonas de abandono se están convirtiendo en un punto grave para la zona periurbana de Guadalajara, un punto de delincuencia, un punto de abandono, de escombros, de basura, de concentración, de varios problemas, en donde muchos vecinos que sí lograron comprar sus casas, pues viven muy cerca de este clúster y padecen convivir con estas zonas tan abandonadas y obviamente peligrosas, ¿no? Al caer la noche, como podemos ver, no hay alumbrado público, por lo tanto esto se vuelve una zona totalmente oscura y a la buena de nadie, ¿no? Entonces, esto es la realidad mexicana. Este es un desarrollo, me parece, de la constructora Homex, que está declarada en bancarrota, y precisamente al momento de su declaración de bancarrota, el proceso de construcción se queda a la mitad, ni siquiera se habían vendido estas unidades, y entonces están ahí abandonadas desde hace varios años, ¿no? El predio actualmente parece ser que está en manos de un banco al tratar de cobrar los créditos que Homex debía a distintas instituciones, ¿no? Esto hay que decirlo porque esta es la realidad de las ciudades mexicanas. Muchos proyectos especulativos se quedaron a medio construir o fueron completamente fallidos. Mucha vivienda se ha abandonado porque la gente no puede vivir ahí, porque no responde a sus necesidades, porque viven en condiciones de hacinamiento y porque a lo mejor el equipamiento necesario que requerían para su vida diaria nunca llegó. Llámese escuelas, clínicas, centros comunitarios, áreas deportivas, entre otras. También porque el transporte público no es bueno, no es de calidad y pierden muchas horas de su día en trasladarse a sus puntos de trabajo en otras zonas de la ciudad. Finalmente, esta realidad es compleja, tiene muchas aristas, tiene muchos problemas sociales también, no solamente planeación urbana, problemas ambientales. Simplemente pongámonos a ver aquí cuántas hectáreas de áreas productivas agrícolas se perdieron. Estas zonas agrícolas eran muy fértiles, son valles muy fértiles cercanos a la zona urbana de Guadalajara, donde anteriormente se cultivaba maíz o hortaliza y que eran zonas de provisión de alimento de manera directa a la ciudad. Al haber perdido estas zonas agrícolas y al encontrarse como una zona semi-urbanizada, pero que está abandonada, todos perdemos. Perdimos, digamos, posibilidad de seguir manteniendo estas zonas verdes o estas zonas agrícolas productivas, y también perdimos la oportunidad de tener estas zonas de una manera adecuada, integradas a la vida urbana de la ciudad, que respondan a las necesidades de los seres humanos para habitar. Este es el peor escenario. Son zonas que no están sirviendo a nadie, que no están siendo habitadas, que no están siendo cultivadas y que además están siendo un punto de conflicto, de abandono y de delincuencia. Paralelo a esto, vemos que hay muchas ciudades de México que viven y padecen este mismo síntoma. Es decir, después de 30 años de construcción de vivienda de interés social, de la mano de estas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, que lo único que les interesaba era sacar el máximo rendimiento posible de su inversión, obviamente, lo que menos, lamentablemente, lo que menos les importaba era la calidad de vida de las personas, y obviamente al no responder a esa calidad de vida y al enfrentar esta realidad, las personas empiezan a abandonar las viviendas. Entonces vemos cómo hay muchas regiones del país que incluso tienen más del 20% de la vivienda abandonada, como es el caso de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa. Ciudades con entre un 16 o 20% de la vivienda, como Mexicali, Veracruz,
incluso Puerto Vallarta. Y ciudades con entre un 10 al 15% de la vivienda abandonada, como es el caso del área metropolitana de Guadalajara, Colima, Durango, Chihuahua, Cancún, Tulancingo, Morelia, Pachuca, Acapulco, Celaya, Tampico, Zamora, La Piedad, Tijuana, Ensenada, entre otras. En este otro gráfico vemos cómo la expansión de la ciudad de Guadalajara, mientras creció 1.98 veces en población, en superficie creció hasta 3.82 veces en superficie de hectáreas. Esto nos habla del grave problema del país. Esto nos habla de que no es una verdadera política de vivienda la que existe hoy en el país. Esto nos habla de que es urgente cambiar las reglas del juego. Es urgente que el gobierno vuelva a tomar el control y verdaderamente rediseñe una política de vivienda que satisfaga las necesidades de los mexicanos. Algo que además me parece lamentable es que esta política de vivienda solamente está enfocada para los trabajadores que tienen un empleo fijo. Es decir, trabajadores que cada quincena reciben un sueldo de una empresa y parte de sus prestaciones es tener acceso a la vivienda. Entonces, su empleador cada 15 días le deposita a la subcuenta del Infonavit una cantidad acorde a su sueldo. Después de varios meses, el trabajador acumula digamos, un fondo y a partir de eso, entonces puede ejercer ese fondo y comprar una vivienda disponible en el mercado. Todo muy bien en teoría. El problema es lo que estamos viendo después de 30 años de este modelo, que la gente empezaba a ejercer esos fondos en viviendas que no necesariamente reunían las características para la mejor calidad de vida y resolver sus necesidades, pero que además estas viviendas muchas veces eran de una baja calidad, presentaban problemas de hacinamiento y presentaban problemas de equipamiento. Al abandonar las viviendas, los vecinos que viven rodeados de una gran cantidad de viviendas abandonadas también padecen una problemática, porque empieza a haber problemas de crimen, problemas de delincuencia, problemas de abandono, un entorno urbano inseguro, agresivo, decadente. Y entonces obviamente no es el mejor escenario para que tus hijos crezcan. Entonces mucha gente también quiere salir de estos centros, de estos lugares, ¿no? La vivienda abandonada entonces representa una cartera vencida que fue pagada con los impuestos de los mexicanos. Porque el constructor al momento que vendió y se ejerció el crédito, el constructor ya recuperó su dinero y se fue. Pero ese dinero se está destinando de los impuestos de todos los mexicanos y se encuentra en una cartera vencida porque ahora esas casas están abandonadas, están incluso vandalizadas y nadie las quiere. Entonces tenemos dinero de los impuestos mexicanos invertidos en la tierra para nada. Dinero ocioso en un país que no nos sobran los recursos, desperdiciando los recursos y no resolviendo las necesidades reales de las personas. Ante esta complejidad, este documento se encuentra en línea. Este documento fue publicado por Cedesol en el 2012. Se llama La expansión de las ciudades mexicanas 1980-2010 de Cedesol. En aquel momento la directora de Cedesol era Sara Toppelson, y publica este reporte que nos habla de datos muy precisos y nos habla de una radiografía de las ciudades mexicanas. Vamos a analizar estos datos. Comparte este video con quien le pueda interesar y síguenos en la segunda parte de este video en este mismo canal. Gracias.